Tengo 78 años y he manifestado más en los últimos 5 que en los 40 anteriores juntos. No lo digo para impresionar, lo digo porque durante décadas creí que el problema era yo, que algo en mí estaba roto, que quizás había nacido con un guión de vida sellado antes de que yo pudiera entender lo que eso significaba. Y la pregunta que me hago ahora, hablándote directamente, es por qué nadie me dijo antes lo que voy a contarte hoy. Porque lo que descubrí no era un secreto escondido, era algo que llevaba delante de mí todo el tiempo, esperando a que yo tuviera exactamente la edad que tengo para poder verlo con claridad. No soy alguien que llegó a esto por un camino fácil. Nací en una habitación sin ventanas en el interior de Minas Gerais. Crecí en una casa donde el futuro no cabía en la conversación porque el futuro era un lujo. Aprendí todo lo que sé de forma autodidacta, comprando libros de segunda mano, copiando a mano textos que no podía pagar, estudiando sistemas de proyección de la realidad cuando nadie en mi entorno sabía siquiera que esas cosas existían. Pasé décadas practicando, fallando, volviendo a practicar. Y lo que encontré no fue un método de 20 años, fue una comprensión que solo pude tener cuando el tiempo real vivido se convirtió en mi mayor recurso. Lo que voy a contarte hoy no es una teoría, es lo que ocurrió. Lo que cambió en mí a los 73 años, una noche de octubre, sentado en un sillón, sin artificio, sin revelación dramática. Es la comprensión que reorganizó por completo la forma en que uso el archivo de la eternidad y que en los 18 meses siguientes produjo resultados concretos que no sé explicar de ninguna otra forma que no sea esta. Finalmente, dejé de manifestar desde el lugar equivocado. Al final de este video, la pregunta que te quedará en la cabeza es una sola. ¿Por qué nadie te dijo antes que lo que más tienes es exactamente lo que más necesitas? Pero antes de contarte lo que cambió, necesito contarte lo que había. Y necesito hacerlo despacio, porque si te lo cuento rápido, parece una anécdota. Si te lo cuento como realmente fue, quizás reconozcas algo tuyo en ello. Durante muchos años me desperté con esa sensación que no tiene nombre exacto, pero que tú probablemente conoces. No era tristeza, no era miedo, era algo más silencioso y más persistente. Era la certeza de que el día que empezaba se parecería demasiado al día anterior, y al anterior, y al de hace 10 años. Una especie de quietud que no era paz, sino estancamiento. Me levantaba, miraba mis manos y me preguntaba para qué habían servido exactamente. Crecí en una casa donde la escasez no era un momento, era el ambiente. Recuerdo con una claridad extraña el sonido de mis padres discutiendo en voz baja para que nosotros no escucháramos lo que ya sabíamos, que el dinero no llegaba. Mi padre tenía las manos permanentemente blancas de la cal de la fábrica, y yo de niño pensaba que ese era el color del trabajo duro, que quizás así debían de ponerse las manos de un hombre responsable. Nadie me enseñó a cuestionarlo. Nadie me dijo que había otra forma de llegar al final del mes que no fuera con esa tensión instalada en la mandíbula. Lo aprendí como se aprende el idioma, sin darse cuenta, sin elección. Cuando fui adulto y construí mi propia vida, llevé conmigo todo eso sin saberlo. Construí una familia, sostuve un hogar, trabajé en lo que encontré.
Y en algún momento, ya no sé exactamente cuándo, empecé a estudiar. Primero filosofía antigua, luego los sistemas de proyección de la realidad. Compraba libros de segunda mano, los llevaba a casa con la misma cautela con la que se lleva algo frágil. Copiaba a mano párrafos enteros porque no podía pagar por el libro completo. Leía de noche, cuando todos dormían, y había algo en mí que se encendía con aquello, una certeza de que esto era real, de que había algo que yo todavía no sabía usar, pero que existía. El problema era que practicaba y las cosas no se movían. O se movían tan poco que la diferencia apenas se notaba. Aplicaba las técnicas, hacía la limpieza energética, visualizaba la realidad deseada, construía en mi mente al personaje que quería ser. Y luego abría los ojos y el mundo era el mismo. No exactamente igual, claro. Había mejoras pequeñas, momentos de alivio, pero nunca esa transformación profunda que intuía que era posible. Y lo peor no era el resultado. Lo peor era la pregunta que venía después. ¿Y si el problema era yo? ¿Y si había algo en mí que bloqueaba esto? ¿Y si, después de todo, la resignación de mi padre tenía razón? Gente, esse é o pensamento mais perigoso que existe. Não porque seja um pensamento agressivo ou dramático, senão porque chega em voz barra, com calma, com a aparência de madurez e realismo. Cheguei a los 70 anos cargando com décadas de conhecimento sobre manifestação e com a sospecha silenciosa de que quizás ese conocimiento no era para mí, de que quizás había personas a las que el guión de vida les permitía activar esas fuerzas y otras a las que simplemente no. Y yo había pasado décadas estudiando, aplicando, intentando, sin poder demostrarme a mí mismo que estaba en el primer grupo. Eso no es fracaso. Eso es agotamiento de otro tipo. El tipo de cansancio que se instala en los huesos. A los 73 años, mi cuerpo empezó a hablar más alto. No de forma dramática, no con una enfermedad que lo cambiara todo de golpe, sino con esa forma silenciosa en que el tiempo se hace presente en las articulaciones, en el ritmo del sueño, e na velocidade com a que certas coisas já não importam tanto. E com essa presença del tempo, chegou uma pergunta que já não podia ignorar. ¿Quanto me queda? Não desde o medo, sino desde uma aritmética honesta. Se a realidade desejada que llevava visualizando desde os 40 não havia chegado, que probabilidade havia de que chegara agora? ¿Tenía sentido seguir intentándolo? ¿O era el momento de soltar y llamarlo vida? No te voy a mentir. Hubo semanas en que la respuesta que me daba a esa pregunta era no. Semanas en que me sentaba en ese sillón y pensaba que quizás el archivo de la eternidad tenía sus propias reglas y yo simplemente no las había descifrado a tiempo. No era depresión, era algo más tranquilo y más definitivo. Era la misma resignación que había heredado de mi padre, que había jurado que no iba a repetir, volviendo a mí con otro nombre, más elegante, más razonada, pero con el mismo efecto, la sensación de que lo que quería para mi vida estaba irremediablemente en el pasado, no en el futuro. Que el personaje que yo era
Ya no tenía energía suficiente para cambiar el guión de vida que llevaba escrito desde el principio. La noche de octubre que lo cambió todo no llegó con señales. No hubo sueño profético ni revelación luminosa. Estaba sentado en el sillón de siempre, sin televisión, sin música, con ese silencio que tiene la casa cuando todos han ido a dormir y tú te quedas despierto sin saber exactamente por qué. Y en ese silencio, sin buscarlo, llegó un pensamiento tan simple que durante un segundo lo ignoré por parecer demasiado obvio. El pensamiento era este: llevas décadas proyectando desde lo que quieres ser, y si el archivo de la eternidad no puede procesar lo que todavía no existe, y si lo único que puede procesar es lo que ya eres, y tú llevas años ignorando exactamente eso. Me quedé con esa pregunta un tiempo que no supe medir. Y fue entonces cuando entendí algo que había leído decenas de veces en los textos herméticos sin terminar de comprenderlo en su dimensión real. El archivo de la eternidad no trabaja con deseos futuros, trabaja con verdades presentes. Todo lo que había practicado durante décadas, toda la visualización del personaje que quería ser, toda la proyección de la realidad deseada desde un yo que todavía no existía, había estado partiendo de un lugar equivocado. No porque las técnicas fueran falsas, sino porque el punto de partida estaba mal puesto. Y cambiar ese punto de partida fue la decisión más sencilla y más radical que tomé en 73 años de vida. Lo que ocurrió después no llegó de la forma que yo tenía en la cabeza. Nunca llega así, gente. Y eso es precisamente lo que te dice que algo real se movió. Que no fue tu mente consciente la que lo orquestó, sino algo más profundo. En los meses siguientes recibí una llamada de alguien con quien no había hablado en 11 años. Una conversación que no busqué, que no planifiqué, que comenzó como una charla de recuerdo y terminó abriendo un camino de colaboración que no estaba en ningún mapa que yo hubiera dibujado. No voy a entrar en los detalles porque no son el punto. El punto es que el canal era completamente nuevo, completamente inesperado y completamente coherente con quien yo ya era, no con quien intentaba ser. La primera técnica que lo cambió todo tiene un nombre en mi sistema: habitar el personaje real. Y empieza con una pregunta que parece sencilla, pero que a la mayoría le cuesta responder con honestidad. ¿Quién eres tú exactamente después de todo lo que has cruzado? No quién quieres ser, no quién fuiste antes de los golpes. ¿Quién eres ahora, con todo el peso de lo vivido integrado? Para practicarlo, la instrucción es esta. Cada noche, antes de dormir, siéntate en silencio 5 minutos y nombra en voz baja 3 cosas que hayas atravesado que muy pocas personas habrían atravesado. No para presumir, para reconocer. El archivo de la eternidad necesita que le presentes lo que ya tienes, no lo que todavía te falta. La segunda técnica es la limpieza energética, pero aplicada de una forma que probablemente es diferente a como la has practicado. La mayoría la hace como si estuviera vaciando un vaso para llenarlo de algo nuevo. Yo aprendí que eso está bien para ciertos momentos, pero no es el uso más potente. El uso más potente, especialmente para quienes llevamos décadas de vida acumulada, es la limpieza energética para revelar. No limpias para crear espacio para lo nuevo,
limpias para quitar la capa de resignación que cubre lo que ya existe. La instrucción concreta es esta. Antes de tu visualización nocturna, dedica 10 minutos a una respiración consciente, donde con cada exhalación nombras mentalmente una sola creencia heredada que ya no sirve. Una por exhalación, una sola, sin drama. La tercera técnica es lo que llamo proyección de la realidad desde la densidad. Y funciona así. Cuando visualizas tu realidad deseada, no la construyes desde el cero como si fuera una fantasía nueva. La anclas en lo que ya has vivido. Imagina que llevas en la espalda un campo invisible con todo lo que has atravesado. Cada duelo, cada traición, cada momento en que seguiste de todas formas. Ese campo no es peso muerto, es energía concentrada. La proyección desde la densidad consiste en visualizar tu realidad deseada mientras tienes conciencia simultánea de ese campo de experiencia que ya existe en ti. No desde el vacío, desde la plenitud de lo que ya eres. Esa combinación activa algo en el archivo de la eternidad que la visualización convencional por sí sola no consigue activar. El archivo de la eternidad es el concepto más importante de mi sistema y también el más malinterpretado. Mucha gente lo trata como una base de datos cósmica, donde depositas tus deseos y esperas la entrega. No funciona así. El archivo de la eternidad registra coherencia, no intención. Registra quién eres en los momentos en que nadie te observa, cuando no estás haciendo ninguna técnica, cuando simplemente eres. Por eso el trabajo con él no es de momentos dedicados, sino de lo que llamo mantenimiento de la coherencia interna. La instrucción es concreta. 3 veces al día, en cualquier momento, haz una pausa de 30 segundos y pregúntate si lo que estás sintiendo en ese instante es coherente con el personaje que quieres que el archivo registre. 30 segundos. 3 veces al día. El mantenimiento de la coherencia interna es quizás la parte más difícil. No porque sea complicada, sino porque ocurre en los momentos más mundanos. Cuando estás esperando en una cola, cuando alguien te habla mal, cuando el cuerpo duele y el cansancio dice que nada importa. Los seres de baja vibración, y aquí me refiero tanto a personas como a pensamientos y entornos, no te atacan en los momentos en que estás preparado. Te atacan en esos 30 segundos de descuido, donde un pensamiento de resignación entra sin que te des cuenta y empieza a reorganizar lo que el archivo de la eternidad va a registrar esa noche. La práctica es simple, pero requiere honestidad. Anota cada noche una sola frase sobre quién fuiste durante ese día. No lo que hiciste, quién fuiste. Gente, yo sé que esto puede sonar a mucho, sobre todo si llevas décadas intentando y no viendo los resultados que esperabas. Porque lo que sientes en ese caso no es ignorancia, es cansancio. Y el cansancio es real, lo respeto, lo conozco desde adentro. Pero hay una diferencia enorme entre el cansancio de quien no ha encontrado el camino y el cansancio de quien ha estado usando sus piernas en la dirección equivocada. Yo estaba en el segundo grupo. Tenía el conocimiento, tenía la práctica, tenía la voluntad. Lo que no tenía era el punto de partida correcto. Y cuando lo cambié a los 73 años, sin más recursos externos de los que tenía antes, lo que se movió fue todo. No porque cambié el mundo,
porque cambié desde donde miraba. Lo que he descrito hoy no son técnicas separadas. Es un sistema único, con 5 puntos de entrada que se sostienen mutuamente. Habitar el personaje real te da el punto de partida correcto. La limpieza energética para revelar quita lo que tapa esa realidad. La proyección de la realidad desde la densidad activa el campo con todo lo que ya tienes. El trabajo consciente con el archivo de la eternidad garantiza que lo que proyectas sea registrado con coherencia real. Y el mantenimiento de la coherencia interna a lo largo del día asegura que esa proyección no se disuelva en los momentos de descuido. Estos 5 elementos juntos no crean una rutina, crean un estado permanente de alineación entre quién eres, lo que proyectas y lo que el universo registra como tu realidad presente. Gente, lo que llevas encima no es un lastre, es combustible. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y esa diferencia es exactamente lo que separa a quien sigue esperando que la vida cambie de quien ya empezó a habitarla desde adentro. Tú no llegaste hasta este punto del video por casualidad. Llegaste porque algo en lo que dije resonó con algo que ya sabías y que todavía no habías podido nombrar. Y eso, precisamente eso, es la señal más clara de que el campo que llevas contigo ya está activo. Solo necesita un punto de partida distinto, el mismo que yo cambié aquella noche de octubre, el mismo que tú puedes cambiar esta noche. No te pido que lo cambies todo de golpe. Te pido que esta noche, antes de dormir, hagas una sola cosa. Siéntate en silencio 5 minutos y nombra en voz baja 3 cosas que hayas atravesado que muy pocas personas habrían atravesado. No para presumir ante nadie, para reconocerte, para presentarle al archivo de la eternidad lo que ya tienes, no lo que todavía te falta. Ese es el primer paso, el más sencillo, el más ignorado. Y si este video te ha dado aunque sea una sola pieza nueva para entender cómo funciona tu propio campo de proyección de la realidad, entonces lo que sigue tiene sentido. Suscríbete a este canal, porque lo que compartí hoy es apenas el comienzo de lo que hay aquí. Hay más vídeos, más técnicas, más historias de personas que, como tú, llegaron a este trabajo creyendo que su tiempo había pasado y descubrieron exactamente lo contrario. Si te suscribes y activas la notificación, el próximo video llega directamente a ti. No porque te lo esté vendiendo, sino porque esta jornada que empezaste al hacer clic aquí no termina con este video. Termina cuando tú decides que ya tienes suficiente con lo que tienes. Y yo llevo 78 años diciéndome que todavía no es ese momento. Tú sabes si lo es o no. Yo creo que no. Nos vemos en el próximo.